soy Vicente y estás viendo Autocars y hoy te traigo esta bestia de casi 40 años. ¿Qué quieres? Hola, yo soy Venas y soy la enciclopedia de los coches. Tenemos aquí esta máquina de 1985, motor 6 cilindros en línea, longitudinal, atmosférico. Como buen atmosférico entrega sus 184 caballos a 5.800 revoluciones, bastante alto. Y tiene 240 Nm a 4.200 revoluciones, pesando menos de 1.500 kilos. Que es bastante interesante porque si lo comparáis con los Serie 5 de la actualidad, que andan cerca de los 2.000 kilos, no llegan pero por ahí, bueno, dependiendo de modelo, si lleva baterías y es híbrido, seguramente pasa de los 2.000 kilos. Esto pesa más de 500 kilos menos, obviamente haciendo que haya una falta, sobre todo en seguridad, es lo que hay. Es un coche de hace muchos años y el tema seguridad chasis no es lo que tenemos hoy en día en los coches actuales. Os hemos traído este coche como un ejemplo, porque este vídeo es para que tengáis unos pasos que seguir a la hora de saber si os conviene o no os conviene compraros un coche clásico o en este caso un coche con casi 40 años. Para empezar, yo me fijaría sobre todo en el tema de la chapa, que esté todo más o menos bien y sobre todo, lo más importante, que no tenga óxidos. ¿Sabéis dónde mirar más ese tipo de cosas? Sobre todo en los pasos de rueda. Estas zonas de aquí suelen ser las más delicadas. Aquí, por ejemplo, veis que tiene pequeñas picadas de óxido, pero que es muy superficial. Este tipo de óxido no genera normalmente casi ningún problema. El problema es cuando tienes un óxido en el que ya notas que se hunde, que puedes meter un destornillador, el dedo, que ahí ya falta chapa, entonces ya tienen bastante más trabajo a la hora de recortar zonas, soldar nueva chapa. Entonces nos fijaremos sobre todo el tema de los pasos de rueda, suele ser la zona que más óxido suele acumular. En este caso podemos notar por aquí que a lo mejor va a empezar a salir un poquito de óxido por aquí, por cómo vemos la chapa, cómo se está levantando un poquito, podríamos intuir que va a empezar a salir un poquito de óxido. En este caso ya os digo, es mínimo para un coche de 40 años, es mínimo. Por ejemplo también, estas picaditas de aquí, esto con un lijado, un pulido y demás, se va. No tienes ningún problema, no tienes problemas de chapa. Otra cosa más que nos fijaríamos en el tema de la chapa es, bueno, que no haya tenido ningún golpe. Eso lo podemos ver sobre todo con una maquinita que es espectacular. Hay muchas máquinas de estas con precios muy diferentes que lo podéis ver en Amazon. Hay desde 20 euros. Yo no os recomiendo que os compréis una de 20 euros porque no os va a dar los resultados más precisos. Nosotros, por ejemplo, la que tenemos en el taller es ya de gama alta y sí que te puedes fiar más de ello. Os lo voy a enseñar cómo funciona ese aparatito y así lo vamos viendo. Viene, por ejemplo, para que lo puedas calibrar con varias chapas para calibrar, en las que ya te indica exactamente la densidad que tiene. La nuestra ya la tenemos calibrada. Y esto, la verdad que es muy sencillo. Simplemente encender el aparatito, se pone a pensar un poco y ya vamos a ver, simplemente lo ponemos encima de la chapa, nos pita, en este caso 488. Esto es un número elevado. ¿Por qué? Porque este coche ha sido repintado completamente. Entonces esto es entendible. Si está pintado de casa, que no tiene un repintado, debería salir hasta un máximo de 110, 120. Eso sería hasta el máximo que está con la pintura de casa sin ningún tipo de nada. Después podríamos llegar hasta 600 incluso, sería el límite de repintado cuando ha sido a lo mejor pintado más de una vez. Después ya a partir de 600 ya estamos hablando de que tiene masilla. Entonces ha tenido algún golpe, ya podemos intuir por ahí si ha tenido algún golpe, si lo han arreglado simplemente con masilla, no han arreglado chapa, que eso también es importante. Por aquí, por ejemplo, las zonas de las aletas suelen ser bastante conflictivas, ¿veis? Aquí un 602, seguramente porque aquí sí que he tenido más capas de pintura. Y eso lo podemos pasar por todas las zonas. El techo normalmente suele ser la zona que menos tiene, ¿veis? Un 318 sale por aquí, ha sido simplemente porque tendrá una capa de pintura lo más seguro. Y esto lo pasaríamos sobre todo, pues eso ya os digo, por las zonas más conflictivas sería el tema de aletas, es lo más conflictivo, tanto la delantera como la trasera. En coches antiguos está guay porque normalmente suelen ser todas de chapa. Ahora te vas a los BMWs nuevos y esto es de plástico. Entonces ahí en el plástico no vas a poder medirlo. Claro, 120, 130 en los coches actuales buenos. Luego te vas a un Dacia o a un coche extremadamente de gama baja y esa pintura puede ser de 80, 70, que al mínimo rayón ya queda marca. Claro. Y es plástico, así que ni con esa maquinita no lo detectarías. Otra cosa también que nos tenemos que fijar mucho, sobre todo si quieres poderlo matricular como histórico, este por ejemplo no lo tenemos matriculado como histórico. Matricular como histórico, como muchos sabréis, tiene algunas ventajas y otras desventajas. Las ventajas, por ejemplo, que no pagas impuesto de circulación, el seguro sale mucho más barato,
La ITV, en el caso de este coche que tiene 39 años, sería cada 3 años en vez de cada año, lo cual es impresionante, pero luego tienes algunas desventajas, como que no vas a poder entrar en autopista o que muchos seguros te van a poner una limitación de 10.000 kilómetros al año. No te van a permitir hacer todos los kilómetros que tú quieras. Para matricularlo como histórico, a lo que os iba a decir, os tenéis que fijar en que todas las piezas sean originales del coche. No me refiero originales de la BMW y tal, se te puede haber roto cualquier pieza del motor, cualquier pieza de chapa y haberla sustituido por un recambio que sea idéntico al original. Eso no hay ningún tipo de problema. Una cosa también por la que mucha gente matricula sus coches como históricos es que con una matrícula histórica puedes entrar al centro de las ciudades sin ninguna limitación, aunque tu coche consuma 30 litros, aunque tu coche contamine 800 gramos por cada kilómetro, puedes entrar al centro de las ciudades. Por eso mucha gente, los coches de sus abuelos, de sus padres o de lo que sea, que valen muy poco, los matriculan como históricos para poder usar en el centro de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Correcto. Además, está la gracia de que puedes tener, por ejemplo, yo que sé, el bicho este, pero con el, digamos, el M5 de la época que llevaba el V8 y puedes entrar con tu V8 dentro de Madrid Centro tranquilamente, aunque contamines una animalada. Así son las leyes en España. Aunque un diésel de 15 años no pueda entrar, pero tú como histórico sí puedes. Bueno, ventajas. Otra cosa muy importante que tenemos que fijarnos a la hora de comprar un coche clásico, dado que ha pasado muchos años y seguramente ya ha pasado por muchos dueños, a lo mejor no todos han tenido el mismo cariño a la hora de cuidarlo que lo vas a tener tú. Entonces es muy importante revisar el tema de las facturas de talleres, de qué tipo de piezas se han utilizado, porque sí que es verdad que a la hora de encontrar piezas en un clásico es muy diferente, cada coche es un mundo. En BMW la verdad que es bastante fácil por lo apreciados que están los clásicos de BMW. Entonces hay piezas aftermarket por todas partes, es muy fácil encontrar recambios. Pero en todo caso hay que mirar que sean piezas de calidad y no sean piezas de chinas o de muy baja calidad, que sea el dueño que quería hacer un recambio rápido y ya está. Porque hay que tener mucho cuidado con un tipo de coche que ya con 40 años y piezas de mala calidad puede haber problemas. Obviamente también habría que fijarte en el tema del motor. Vamos a abrir el motor para echarle un ojillo. Increíble. Ahora cuando hagamos el test drive, que va a ser lo siguiente, os iré contando cosas de este coche, pero es increíble que en el año 85 la tecnología que llevaba este bicho. Ya de primera, cuando abres el capó, te encuentras unas malditas suspensiones para caponada de la típica varilla que siguen teniendo los Seat Ibiza del 2020. En cuanto al motor, obviamente cosas típicas en las que fijarte. Si no eres mecánico, por lo menos intenta fijarte pues que no tenga fugas de aceite por ninguna de las juntas, sobre todo del motor, que obviamente que no gotee aceite. Lo ideal sería que lo llevaras a tu mecánico de confianza y que le pueda hacer una revisión completa de todo lo posible. Pero si no tienes esa posibilidad, pues por lo menos eso, fíjate en que tenga los líquidos bien. Eso ya, si los tiene mal, ya es una señal de que no lo han cuidado demasiado. Intenta fijarte en que no haya chorreado aceite. Aquí obviamente, ese es motor original, tenemos toda la pintura ya levantada del motor, eso es totalmente normal y comprensible. Pero sobre todo eso, nos fijaremos en que no haya manchas de aceite recientes, cosas de ese estilo. Aquí en este caso no vemos casi nada. Sí que aquí ha tenido unos manchurrones de aceite en algún momento de su vida, pero se ven bastante antiguos. No tiene, puede ser alguna cosa reparada y que simplemente pues se haya quedado ahí. Una cosa interesante que en los coches antiguos está y en los actuales no mucho es la facilidad de hacer el mantenimiento y recambios de filtros. Por ejemplo, el filtro de aire, filtro de gasolina o filtro de aceite es muy fácil cambiarlo. Tú miras por aquí y hay plenitud de espacio para hacer el mantenimiento o cualquier cosa. Lo que en los coches actuales, por ejemplo, para cambiar una bombilla o para hacer un mantenimiento hay que desmontar medio coche, todo el cárter y hacer muchas cosas, mientras que en los coches antiguos literalmente 2 pestañitas y lo cambias. Sí, está la típica coña con el Nissan Juke, que para poder cambiar las bombillas necesitas desmontar toda la pieza esta, todo el parachoques de delante, sacar los faros y ahí poder acceder a las bombillas, que es una barbaridad. Aquí lo tienes todo a la mano y visible. Como decía Venas, el tema del filtro del aire, 2 pestillos, levantas, cambias. El tema de los fusibles, lo tienes súper accesible. La batería, huecos, o sea, un mecánico actual cuando le llevas un coche de estos se la goza, porque puede trabajar por todas partes muchísimo más cómodo que en un coche moderno. Y ahora que comentabas lo del Nissan Juke, por ejemplo, aquí directamente es quitar una tapita, girar, sacar la bombilla, volver a meterla, girarla y ya lo tienes cambiado. No hay que desmontar nada. Es todo muy fácil, muy intuitivo y se nota que los ingenieros de la época
pensaban en los mecánicos y no en ahorrar tantos costes y hacerlos lo más baratos posibles. Tal cual. Vamos a hablar sobre los costes de mantenimiento. ¿Qué cuesta tener en el día a día un cacharro de 30, 40, 25 años, lo que quieras? Empezamos con el tema de los recambios. En el tema de recambios, como os he dicho antes, depende mucho del modelo y sobre todo de la marca. En el caso de BMW va a ser muy fácil que encuentres recambios de coches, aun siendo incluso más antiguos que estos. Hay bastantes recambios incluso si te vas a un BMW 2002. En cambio, si te vas, por ejemplo, a marcas un poquito más complicadas, por ejemplo, Maserati, por ejemplo, es un ejemplo impresionante, porque Maserati, si te buscas un Maserati clásico, estás jodido de cojones. O sea, ya puedes tener la billetera grande para poder pagar lo que te va a costar los recambios, si se consigues encontrarlos, que esa es otra. En cuanto a los gastos más diarios, digamos, del día a día, consumo de gasolina, que muchos os lo estaréis preguntando. Aquí tenemos un 2,8 litros, 6 cilindros en línea. En ficha técnica dice que sobre los 9. Es mentira. Como en todo. Es mentira. Más o menos aquí, además le pregunté a tu hermano, porque su hermano Tomás estuvo un tiempo bastante conduciendo este coche y ha estado más en torno a los 12, incluso 14 litros a los 100. Por ahí anda. Y eso en una conducción normal. Si te pones a darle zapatilla, te vas a ir a lo que tú quieras. Claro. Seguramente sobre los Hay que 20. pensar que esto en la época, hace 40 años, casi 200 caballos eran una bestialidad. Claro, Un esto es 6 cilindros en línea, casi 3 litros, era una bestialidad para la época, era un deportivo. Esto era el típico coche de empresario para pasearte por la autobahn a casi 200, seguramente pillaría los 200. Sin problemas. Seguramente, a 200 tranquilamente, bien asentado, con tu lujo, todo eléctrico, cosas nuevas. Era una pasada de coche en su época y lo sigue siendo a día de hoy. Hay extras que este coche lo tiene y ahora mismo te vas y te compras un Seat Ibiza o un Dacia Sandero nuevo y no los tiene. En cuanto al seguro, por ejemplo, por no centrarnos solamente en esto y que os sirva esto de base como para cualquier coche clásico, os diré que más o menos a partir de 25 años los seguros suelen bajar bastante. Supongo que porque se entiende que un coche antiguo, un coche que consume tanto, no vas a tener un uso tan constante como un coche moderno, que sería más para el día a día. En cuanto al impuesto de circulación, también pasan cosas. Si nos decantamos por la vía de matricularlo como histórico y empezar ese procedimiento, ahí el gasto ya es nulo. Directamente no pagas impuesto de circulación. Si no lo tienes matriculado como histórico, pero el coche tiene más de 25 años, dependiendo del ayuntamiento, tendrás que ir a preguntar, pero en muchos casos también te reducen el tema del impuesto de circulación o incluso te quedas exento. Igual que con los eléctricos. Igual que con los eléctricos, por ejemplo. La verdad que esto, para ser un coche antiguo, tiene un maletero. O sea, tú mira la profundidad de esto, me cago en la hostia. En plan, yo no soy pequeño, ¿sabes? Mido 1,85, es jodidamente profundo. Aquí te caben 2 o 3 cadáveres fácil, ¿eh? Y tiene cositas muy interesantes, como mirar esto de aquí. Por ejemplo, hoy en día el shampoo te viene con instrucciones. Hace 40 años en el manual del coche no ponía llama a la grúa, sino te ponía cómo cambiar un inyector y te venía la caja de herramientas con la cual cambiarla. Está muy guay que, obviamente, aunque esté bastante oxidadito de estar aquí cerrado, tiene también manchas directamente de la espuma que se ha despegado, pero tener esto original en el coche, con aquí el loguito de BMW y todo, me parece una maldita locura, la verdad. Se nota con la calidad que se ha hecho, porque ya te digo yo que el botiquín o para cambiar el neumático de un coche actual, bueno, el actualmente no tiene ni para cambiar el neumático, pero dentro de 40 años no va a estar así ni de broma. Vamos a hacer nuestra mítica prueba de sonido. Va bien, ¿eh? Sin limitador. Vale, pues vamos a empezar la prueba de conducción. Lo primero que os voy a estar contando, mira, así que mejor casi antes de salir, vamos a ver un par de cositas por aquí dentro, porque la verdad que para que este coche tenga casi 40 años es increíble la tecnología que llevaba ya. Obviamente es lo que hablábamos, esto es un coche de gama alta en su época para típico empresario alemán conducir cómodo y a gusto en la autobahn. Lo primero, yo soy un tío bastante grande, voy bastante cómodo, sí que es verdad que detrás de mí la persona que viniera iría un poquito justa, si Venas va detrás de ti, Yorka, y va bien porque tú estás más tirado para adelante, pero si fuera detrás de mí iría un poquito más justo. El problema de eso es que, claro, este coche no tiene dirección asistida y eso que se transfiere a un volante descomunal. O sea, si veis esto, este aro de volante es muchísimo más grande que cualquier coche actual. ¿Puedes poner tu cabeza? Sí. Hostia, se nota, se nota. Y claro, esto a mí, en concreto a mí, que soy alto, lo que me hace es que me haga el choque con la rodilla bastante fácil y por eso me tengo que tirar un poquito más para atrás. Tema tecnología, es una barbaridad cómo iba este coche de cargado. Tenemos, por ejemplo, retrovisores eléctricos, tenemos las 4 ventanillas
eléctricas, que esto, o sea, en un coche clásico es súper raro. Y además, esto es el bloqueo para las ventanillas traseras, el típico bloqueo para los niños. Obviamente, en un coche de la época, pues tenemos todo el kit de fumador, tenemos aire acondicionado, tenemos fucking aire acondicionado, chaval. Eso es muy raro también. Obviamente, la radio es aftermarket, eso no hay duda. Esto de aquí, que no se suele ver, aquí tenemos un montón de las luces. Pulsa check para mirarlo. Aquí vemos, check, vemos que funcionan todos los relés. No tenemos ningún fallo. Y esto para la época, lo de todos los checks, aunque parezca que el aire acondicionado y las heladeras eran un extra muy potente, que lo eran, ese extra era fascinante. Que te mostrase si el agua de los limpiaparabrisas tiene un suficiente nivel, si el aceite de motor está bien, sin ni siquiera salir de coche y sacar la varilla, simplemente que el mismo coche te diga que está bien. Para el año 85, hace 40 años, era impresionante. Es una locura. Y en cuanto a comodidad, ¿qué tal vas tú ahí? Detrás voy como en un yate. El reposabrazos, este gordo, cómodo, es increíble. Y el kit de fumador es muy cómodo, obviamente. El de balón es eléctrico, que todo... Claro, hay que decir que el coche es de hace 40 años, pero todo funciona, no hay ni una cosa en este coche que no funcione, todo funciona a la perfección. Este coche, para la época, el año 85, luego allá en el 2000 o 90 y tardes, solo entonces se introdujo el ABS obligatorio, pero este coche en el año 85 ya contaba con sistemas de seguridad como el ABS, que se ve ahí la plaquita. Vamos a aprovechar que el coche también está calentito ya y a ver si... No ha patinado. Es que una cosa, cuando mi hermano lo probó tenía neumáticos viejos y este coche ahora mismo tiene neumáticos nuevos. Claro. Que agarran muy bien. Pero con un poquito de caña y unos neumáticos un poco más gastados, le haces patinar, ¿eh? Las primeras sensaciones es, lo primero, el coche tiene mucha fuerza. Se nota el par y los caballos son, vamos, más que de sobra, incluso bastante mejores que la mayoría de coches actuales. Sí que es verdad que el tema de la suspensión se nota bastante barco. Las marchas sí entran increíblemente bien. Además es un tacto muy placentero, muy mecánico, de la vieja escuela. A la hora de girar el volante, sí que es verdad que también se nota bastante el tema de la dirección asistida. Es un volante que, sobre todo cuando para aparcar y en velocidades bajas, tienes que meter fuerza de brazo para girar. Aparcar te pone fuerte, literalmente. Me mola... que es una tontería, pero el tema del pito, que no esté aquí en medio, como cabría esperar de normal, y son estas cosas de aquí. Hemos saludado al colega. Se nota muy barco, a la hora de girar se nota muy barco. La suspensión, obviamente, también os digo yo, es que soy un quemado de la vida. Yo a este coche lo tengo clarísimo, lo primero que hacía sería meterle una suspensión neumática para llevarlo planchado por el suelo y ya cuando haya algún bache poder levantarlo. Pero igualmente tiene su gracia, su alma, su espíritu, este tipo de suspensión, la forma en la que conduce este tipo de coche. El freno se nota muy bien, la verdad. No es obviamente como los frenos actuales de BMW, que son muy poderosos y se nota como al tacto muy rápido. El paisaje brutal, pero brutal. Aquí se nota un freno que frena muy bien. El embrague también se nota muy cómodo. La verdad que en el tema de conducción este coche va muy fino, va muy perfecto. A la hora de giros así bastante cerrados, ya os digo, se nota mucho el barqueo, tienes que hacer un poquito de fuerza con la dirección, es una dirección muy dura el no tener dirección asistida y eso se nota. Para este coche, obviamente, también es lo que os digo, está pensado como un Gran Tourer, no está pensado para el paraje en el que lo estamos llevando ahora, de montaña, curvas muy cerradas, no está pensado para eso, está pensado para la autopista, para llanear a altas velocidades. Entonces también hay que tener muy en cuenta para qué quieres tú el coche. Si quieres un coche para disfrutar las curvas, si quieres un coche para disfrutar la carretera, dependiendo de una cosa a otra, necesitarás un coche o otro. Este coche no es para curvas, eso ya lo tienes que saber de base. Ahora, es muy placentera la conducción, muy placentera, te lo puedes pasar muy bien con este coche. Ya os digo, yo es que soy un quemado y claro, pues que tenga casi 200 caballos me ayuda bastante a poder pasármelo bien. Poder meterle un poquillo de caña, escuchar ese motor de 6 cilindros que suena maravilla, los frenos muy bien y ya veis como también apretándole un poquito responde muy bien. Entonces también mucha gente cuando prueba un coche parece que le da como miedo apretarlo un poco.
si vais a probar un coche de segunda mano que vais a comprar, no tengáis miedo de apretarlo un poco, llevarlo un poco al límite. Obviamente, si no al límite de que os estéis a punto de hostiar, pero sí al límite un poco de levantarlo de revoluciones, ver qué tal responde, cómo va la dirección cuando intentas girar rápido. Ese tipo de cosas es importante para saber si el coche va bien o no va bien. Si lo pruebas a 20 por hora con las curvas súper suaves, no vas a saber si el coche funciona bien o no funciona bien. Una cosa que puedo comentar de esos asientos es que tú ahora mismo te sientas en un Clase S, en un Serie 7 de 200.000 euros y este asiento es más cómodo que de los nuevos. Es un sillón con muelles. Es la cosa más cómoda en la que seguramente te habrás sentado en tu vida. Tú en un viaje de 1000 kilómetros, 2000 kilómetros lo puedes hacer sin problemas. Es muy cómodo y quiero que me lo confirmes, Vicente. ¿Qué opinas? Aquí delante también es una pasada el asiento. Puedes ir, además, el marco de la ventanilla es bastante bajo, da perfecto para apoyar el hombro, y este tipo de conducción así súper tranquila, con la ventanilla bajada, disfrutando el aire, en un paraje bonito. No es un coche que te incite tampoco a llevarlo al límite y a correr, la verdad. Es un coche como para disfrutar de la rodadura de carretera. Los que estéis acostumbrados a los coches modernos, turbo, este coche a la manera de conducir es muy diferente. Aquí, como os comentaba antes, el caballaje máximo te lo da a 5000 y pico revoluciones y los newton metro máximos a 4000 y pico. Es decir, que tú para poder llevar el coche con potencia necesitas llevarlo alto de revoluciones, que es algo que la gente normalmente no está tan acostumbrada. No pasa nada porque le aprietes y vayas entre 4 y 5000 revoluciones por minuto. Eso es donde el coche trabaja en óptimo funcionamiento y con el máximo de potencia. También, a la hora de que probéis un coche de segunda mano, sobre todo un coche clásico, cuando lo probéis, hay ciertas cosas en las que deberíais fijaros bastante y por lo menos ser conscientes de si merece la pena o no respecto al coste que os va a tener. Por ejemplo, tema de embrague, que el funcionamiento sea bueno, que no se enganchen las marchas, obviamente. Es normal, y esto sí que hay mucha gente que se raya por esto, pero por ejemplo, en el cambio de marchas, el que en punto muerto haga este movimiento, normalmente suele ser un arreglo de literalmente menos de 40 euros. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, no os asustéis por eso, no pasa absolutamente nada. Esos son unos retencitos, unos rodamientos que lleva por abajo, que se cambian, son literalmente eso, entre 20 y 40 euros y solucionado. Sí que hay cosas que, pues por ejemplo, el embrague yo me fijaría bastante, aunque también en estos coches antiguos puede ser simplemente tensar el cable del embrague. Me fijaría sobre todo en el sonido del motor, que suene fino, que vaya fino también, para ver, también depende, si es carburador o en coches antiguos, también suele ser fácil de arreglar. Normalmente a veces necesitas simplemente una limpieza de carburador y ya está. Pero si es inyección, como este caso, me fijaría bastante en que las revoluciones se mantengan. Pues por ejemplo aquí, el coche está en punto muerto y las revoluciones están fijas en 1000, no se mueven. Eso es una muy buena señal. Si veis que en punto muerto las revoluciones no se mantienen y oscilan un poco, van como subiendo y bajando, es mala señal. Seguramente tenga alguna bujía, algún inyector, alguna cosa que no funcione del todo bien. Esas son las cosas en las que yo me fijaría a la hora de conducirlo y probarlo un poco. Si ya después de ver toda esta parte del vídeo sigues pensando en tener un coche clásico o estás diciendo ni de coña, no voy a meterme en ese jaleo, consumos, historias, bueno, te voy a dar la última razón, que esta sí que es muy favorable para el tema de los clásicos, que es el tema de la reventa o la apreciación del precio según pasan los años. ¿Qué quiere decir esto? Para que os hagáis una idea, este coche cuando salió en 1985, aunque ahora os parecerá una locura porque es ultra barato, a lo que valen los BMWs hoy en día, este coche costaba de casa unos 18.000 euros al cambio. O sea, baratísimo. Hoy en día, nosotros por ejemplo lo tenemos a la venta en 9.300 euros. Ha perdido menos de la mitad de su valor original. Y además, no solamente eso, si es que cualquier coche, casi cualquier coche clásico, si lo tienes en buen estado y lo mantienes bien, al pasar de los años siempre va a ir valiendo más. Hace unos 5 años estos coches se podían comprar por menos de 5.000 euros. Hoy es muy difícil verlos por menos de 10.000. Además, si buscáis 528 en todas las páginas, estascoches.net, Wallapop, veréis que, por ejemplo, nosotros esta unidad es la más barata de España con este motor. De normal están más entre los 14, 15, 16.000 euros y ya es lo que la gente quiera pedir. Directamente ya precios de salida del coche hace 40 años. Por ejemplo, con este coche estás exento de bastantes impuestos y lo vas guardando en el garaje, no lo usas y no va a perder su valor como un coche del 2010. No es como que cada año pierde 600, 1000 euros, 500 euros, sino que se le suma 200 euros, 200 euros, 300 euros. Por ejemplo, el BMW Serie 8 del 80 y algo, 90 y principios, hace unos años valía 2.000, 3.000 euros y de golpe se ha revalorizado a más de 20.000, 25.000.
¿Y qué sabes si tu coche clásico le va a pasar lo mismo? Hay muchos coches clásicos que de golpe y de repente, por ejemplo con el Supra, no lo conocía ni su padre, era una tartana, no se movía ni cara al viento. Llegó Toretto, llegó Paul Walker y sus modificaciones a 1000 y pico caballos, y sin 35.000 euros no lo compras. Que y hay va hoy en día mucho más. Mucho más. Así que teniendo un coche clásico, valor no va a perder, es básicamente imposible. No sé qué le tienes que hacer al coche para que pierda valor. Claro, además podemos ver a los hermanos de este BMW, por ejemplo, los M3, los E30 M3. Si os gustan los coches y veis estos vídeos, que me imagino que entonces os gustan, sabréis que esos precios están disparatados. No puedes tener un M3 por menos de 35.000 euros. Es casi imposible encontrar uno en buen estado. Todo hablamos de coches en buen estado, no cosas con agujeros de óxido y hechos mierda. Un coche clásico, si te lo puedes permitir, es una inversión casi segura para futuro. No va a perder dinero y si lo mantienes 10 años, como mucho, si lo has comprado a un precio decente de mercado, como mínimo vas a recuperar el dinero y seguramente con beneficio. Pensando que en esos 10 años que lo vas a tener, lo vas a disfrutar, porque esos fines de semana que tienes libres, coges este coche y con sus 200 caballos y sus ni 1500 kilos de peso te vas de curvas y es increíble este coche. Que eso no lo hemos hablado, pero también es una cosa importante. Una cosa es comprar un bicho como estos con 200 caballos y otra cosa es irte, por ejemplo, a un 2 caballos, a un Beetle, a una Transporter T1 o T2, que tienen motores que como mucho llegan a los 30 caballos. Eso en el día a día, o si quieres medianamente disfrutar de la calle, fíjate en cuántos caballos tiene, porque seguramente te lleves una decepción muy grande a la hora, y además en tema de seguridad, a la hora de simplemente poder circular a velocidades decentes por la calle, sin ir literalmente como una bicicleta. O en una secundaria poder meter segunda y adelantar. Con este coche vuelas al Seat Ibiza o al Dacia Sandero, que estoy repitiendo todo el rato, te los fundes. Bueno, esto mete segunda y sale disparado. Con un 2 caballos o un Fiat 600 de la época, pues no. Así que suscríbete a nuestro canal si no quieres perderte ningún vídeo. Adiós.